Ahora sí, Ángel Verdugo, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Pascal, voy a comentar hoy, regreso a algo que era práctica, te has de acordar, cada mes, comentar los documentos del INEGI junto con Banco de México, que son 4 documentos, y los había yo dejado de lado por la situación que se generó al principio de este gobierno, una gran confianza en las fantasías que el gobierno entrante vendió, etcétera, pero hoy, ante la situación que tenemos y la renuencia a aceptar que el regreso a la normalidad, entre comillas, no va a ser la fantasía que nos están vendiendo, esa ilusión, sino algo mucho más duro y además duradera la recuperación. Es decir, no va a ser fácil ni inminente recuperar la senda del crecimiento. Y para eso, ayer, como comentamos otro tema, hoy los documentos salieron ayer, pero hoy comento los 3 documentos, Pascal, ahorita los voy a decir sus títulos, faltando uno que quizá para muchos es el más importante, el Índice Nacional de Confianza del Consumidor, que lo elabora Banco de México, aun cuando también lo publica en su página el INEGI, pero es elaborado por Banco de México y será publicado pasado mañana. Daremos cuenta de él este jueves. Estos 3 documentos, Pascal, uno es, quizá para muchos, y yo lo considero así también, uno que se llama Indicadores de Confianza Empresarial, el otro es Indicadores de Expectativas Empresariales, y el último, el tercero, es Indicador de Pedidos Manufactureros. Los 3, cada uno de ellos, tiene su razón de ser y tocan una parte importante de la situación de las empresas, pero sobre todo cómo ven el mundo en el que se desenvuelven, en este caso el país, a futuro. Particularmente o definido específicamente ese periodo, los siguientes 12 meses. Y en el caso del Índice Nacional de Confianza del Consumidor, ahí se agrega un elemento de comparación, cómo ve usted la situación actual con respecto a la de hace 12 meses y cómo ve usted la de aquí a 12 meses frente a la actual, y preguntas que quizá para muchos les parezcan insignificantes, pero que tienen una gran importancia en el consumo, que es la adquisición de bienes de consumo duradero, electrodomésticos, un vehículo, etcétera. Con esos 4 documentos uno puede tener un panorama muy objetivo o cercano a la realidad de lo que va a ser la economía mexicana, tanto del lado del consumidor, que sería la parte importante. Al final de cuentas, la labor de toda empresa, todos sus esfuerzos, sus inversiones, sus capacidades de innovación, de arrojar nuevos productos al mercado, termina con la adquisición de ese producto o de ese servicio por parte del consumidor. Si éste no realiza ese acto libérrimo de preferir este producto sobre aquel, la empresa debe considerar que fracasó, porque al final de cuentas tendrá que repensar todo lo que hizo en materia de cambiar este producto o presentar, entregar un servicio, etcétera, etcétera. Muy bien, vayamos pues, Pascal, con esa introducción al primer, es más, diría que los 3 documentos presentan, Pascal, un denominador común. Imagínate que tú estás, vamos a decir, en el edge, en el filo de un precipicio, y que es tan profundo ese precipicio que no alcanzas tú a ver el fondo con claridad. Allá se ve una oscuridad porque es tan profundo ese cañón o ese precipicio que no se alcanza a distinguir para quien está allá en el filo a distinguir. Muy bien, toma una piedra del tamaño que quieras, un balón de fútbol, por ejemplo, con dificultades, y lo avientas.
y esa piedra va a caer, lo que se llama en física caída libre. Y a medida que va cayendo, la velocidad va aumentando por el efecto de la aceleración de la gravedad. Si tú analizas las gráficas de estos tres documentos que dije sus títulos: indicador de confianza empresarial, expectativas empresariales y pedidos manufactureros, es como si estuvieras aventando una piedra al fondo de un precipicio, Pascal. Caída libre, imposible decirlo de otra manera. Hay en uno de ellos, en expectativas empresariales, que es lo contrario, que es hacia arriba, y es precio de los insumos. Es decir, el empresario entiende que lo único que va a subir es el precio de los insumos. Todo lo demás, preferencias, etcétera, hacia abajo. ¿Qué significa esto, Pascal? Hemos comentado tú y yo ahí en tu espacio que en economía las más de las veces no es el dato puntual el significativo, sino la tendencia que se configura. Cuando tú tienes 3, 4 meses o 3 o 4 trimestres de decrecimiento en una economía, es decir, de porcentajes negativos en lo que se refiere al PIB, automáticamente estás, algunos dicen una recesión, puede ser profunda, ligera, etcétera, pero estás ante una tendencia, Pascal, que en la medida en que se agregue un trimestre más con crecimiento negativo, esa tendencia cobra fuerza, avanza a una mayor velocidad en la degradación, como es el caso de la piedra que lancemos al fondo, del precipicio. Y para que tú, como responsable de la conducción económica de un país o de crear el ambiente para que los empresarios inviertan, etcétera, lo primero que tienes que hacer es intentar detener esa caída, Pascal. Porque no puedes decir tú, no, el siguiente trimestre vamos a crecer, no. Tu tarea es, con todos los elementos a tu alcance, cuestiones de infraestructura, programas especiales, fiscales, política monetaria, en el caso de la Banca Central Autónoma, etcétera, para detener la caída, Pascal. Pero ¿qué es lo que sucede ahí, Pascal? Imagínate que viene una persona corriendo hacia nosotros, pero corriendo a buena velocidad. Si nosotros intenta detenerlo, lo más probable es que terminemos atropellados. Es decir, no es automático pensar con que yo me ponga enfrente de él, ahí lo voy a detener. No, por la velocidad que trae aquel, por lo que se llama en física la cantidad de movimiento o el momentum que trae, lo más probable es que me atropelle. Eso sucede también con la economía, Pascal. Puede ser que la tendencia a decrecer, a degradarse, ese ambiente a favor de los negocios, etcétera, sea tan profundo, Pascal, que si el gobernante no entiende ese proceso, no hace acopio de manera correcta de los elementos fundamentales y los enfrenta a esa caída, lo más probable es que no solo no detenga la caída, sino que la complique. En esas condiciones pienso, Pascal, que estamos. Siento que el gobierno, iba a decir aquí sus servidores públicos, pero en realidad estamos ante el gobierno unipersonal y de pensamiento único. El presidente no tiene una comprensión cabal, holística, dirían algunos cursis, integral, le llamaría yo, de esta situación crítica que estamos viviendo. De tal manera, pues, Pascal, que pensar en que pronto un trimestre, algunos dicen, es que para diciembre vamos a estar en el cuarto trimestre, así, pues yo no sé qué números revisen, qué elementos tengan, pero para mí es sumamente difícil e ilusorio pensar, fantasioso llamaría, que para el cuarto trimestre de este año sí, vamos a estar ya creciendo al 3 o 4%. Lo veo muy, pero muy difícil, Pascal, y creo yo que vender esa idea me parece irresponsable, por decirlo menos. Pero al final de cuentas no deberá vivir mucho para uno
para darse cuenta quién tuvo la razón, Pascal. Ángel, muchas gracias. Nos vemos mañana, nos hablamos mañana. Nos hablamos mañana, Ángel, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.